Ok, ahora sí. F. Y ahora sí se me escucha. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Estábamos hablando de conjuntos, ¿no? Y antes, bueno, haciendo como un pequeño recordatorio, lo que hicimos fue tratar de definir conjuntos. Vimos que eso es básicamente imposible. Después de eso, eh, hablamos de cómo se escriben los conjuntos, la forma, tenemos la forma inclusiva, la forma exhaustiva. Y empezamos a hablar de subconjuntos. Pero antes de continuar con eso, me gustaría que habláramos de un conjunto en particular, que es muy, 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 muy especial. ¿Alguien tiene idea de qué conjunto hablo? El vacío, Exactamente, el ¿no? universo o el vacío. El conjunto vacío. Ya sé que se ve borroso, dejen que escriba más y se va a regular. Es por los contrastes, son muy pocos, entonces se pone un poco fancy. Entonces, bueno, retomando, el vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Esa es la primera pregunta que tenemos, ¿no? ¿Cómo describir el conjunto vacío? ¿Qué otra pregunta podemos hacer sobre el conjunto vacío? Puede que exista una Si es muy único, burda. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? El conjunto vacío es único. O podría ser, ¿cuáles son los elementos del conjunto vacío? Hay muchas cuestiones que tenemos de conjunto vacío, pero pues para empezar a hablar del conjunto vacío, creo que lo primero que nos interesaría saber es, pues, ¿qué es o quién es el conjunto vacío? Así que vamos a empezar con una definición. Entonces, decimos que A es el conjunto vacío sí que Si no contiene elementos. Si ya no contiene elementos. Si no tiene elementos. exactamente, ¿no? Si A no tiene ningún elemento. Entonces, ya resolvimos dos preguntas. ¿Qué es el conjunto vacío o quién es? ¿Y cuáles son los elementos del conjunto vacío? Entonces, pues básicamente, como su nombre lo indica, es un conjunto que no tiene nada. Y de hecho, este conjunto es clave a la hora de construir conjuntos, porque no lo vamos a ver en este curso, no tenemos tiempo, pero si lo tuviéramos, veríamos que a partir del conjunto podemos construir a todos. De hecho, el único axioma que nos da ya por hecho o da por hecho que existe un conjunto es el axioma del conjunto vacío, que dice existe un conjunto que no tiene elementos. A partir de los axiomas, es el único conjunto que sabemos que existe directamente. Los demás conjuntos se construyen a partir de algo, bueno, básicamente de los axiomas de la teoría de conjuntos. Eso está súper chévere y de hecho el vacío se construye a partir de algo que se llama los new elements, que es un término alemán que significa
como los elementos vacíos o los no elementos. Y a partir de ahí empieza. O sea, esas son nuestra primera estructura más básica que tenemos. Luego tenemos el vacío y entonces ahora sí construimos los demás conjuntos a partir del conjunto vacío. ¿No? Eso es como una parte cultural. Eso es algo que desafortunadamente no tenemos tiempo para ver porque es muy chévere. Eh, pero pues así es esto. Entonces, ¿recuerdan cuáles son las formas en las que podemos escribir a los conjuntos? Inclusiva Extensión y o comprensión. exclusiva. Ajá, Exactamente, ¿no? eso. Tenemos que es por comprensión y por extensión, o inclusiva y exclusiva. Entonces, claro, denotamos al conjunto vacío como, y es pues como una bolita y una raya, indicando como que pues no, que no hay. Y ahora sí, según esas notaciones, eh, podemos ver al conjunto vacío pues como solamente las llaves, ¿no? No hay nada dentro. Es muy raro que lo veamos de esta forma, pero sí se suele ver en algunos textos que se denota de esta forma. La otra, y una muy chévere, es que van a ser los X que van a estar en el universo, tal que. Acuérdense que este simbólico es nuestro conjunto universal. Tal que X sea distinto de X. Exactamente, ¿no? Esta está muy chévere porque son los elementos que son distintos de ellos, ¿no? Y sabemos que eso pues es imposible, no hay un elemento que sea distinto a él, entonces por lo tanto no hay elementos dentro de este conjunto. Esa es la forma más básica de poder dar como una propiedad. La propiedad es esta para denotar al conjunto vacío. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí, Sí. sí. Oigan, ¿alguien sabe si ya regresó Abigail? Sí, ya regresé. Es que creo que me metí con el correo personal. Ok, ok, ok. Entonces, este nuevo conjunto cumple propiedades y están súper chéveres, ¿no? Tiene muchas propiedades, pero nos vamos a basar en una que podemos llegar a considerar que sería la propiedad más importante que tiene el conjunto vacío. ¿Alguien sabe de qué hablamos? Es un conjunto de todos los demás conjuntos. Eso sí es importante, pero no es eso. Que se puede contener a sí mismo. Eso lo puede ser cualquier conjunto, dada la notación que dimos, ¿no? Acuérdense que es esta, que le damos la opción de que sea igual, ¿no? Tal vez no sé si lo han escuchado, pero tenemos Hay algo algo que que se se llama llama vacuidad, ¿no? exactamente, ¿no? La vacuidad del conjunto vacío. Ahí. ¿Qué es la vacuidad del conjunto vacío? Ya cuando avancen en la carrera verán que hay algunas pruebas que se dice por vacuidad, cuando obviamente se refieren al conjunto vacío y se cumple algo. Y entonces ustedes dicen, o sea, ¿cómo por qué? ¿Cómo es que así nada más por una palabra, vacuidad, se cumple? ¿Y qué es esta propiedad de vacuidad del conjunto vacío? Básicamente la vacuidad es la propiedad de que el conjunto vacío cumple cualquier propiedad. Entonces la vacuidad da opción a que el conjunto vacío cumpla cualquier propiedad. La sentamos como P de X, ¿no? Cualquier, la que ustedes quieran dar, el vacío la va a cumplir. ¿Por qué?
Porque no puedes encontrar un elemento de él que no la cumpla, por el mismo hecho que no tiene. Exactamente, exactamente, porque para decir que un conjunto no cumple una propiedad, pues tendríamos que exhibir a un elemento de ese conjunto que no la cumple. Oh, pero problema, porque el vacío no tiene elementos, entonces no somos capaces de decir, mira, en el vacío existe un elemento tal que no cumple esta propiedad. Entonces, ya que no podemos exhibir un elemento ay, del vacío tal que no la cumpla. Y suena muy extraño, pero créanme que de verdad es muy útil, muy útil hablar de vacuidad. De hecho, hay varias pruebas que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar casi únicamente del conjunto vacío. Entonces, muchas pruebas se cumplen diciendo pues por vacuidad, pero es algo que se nos hace un poco chafa, entonces sí vamos a tratar de probarlas. Vamos a poner un ejemplo respecto a la vacuidad. ¿Qué pasará? No sé, sea p de x igual a los elementos de A son azules, ¿no? Entonces, si A es igual al vacío, aquí viene algo interesante. Ya estoy diciendo que si A es igual a un conjunto, y eso todavía no lo vemos, pero espero que eso lo podamos ver hoy. Si A es el conjunto vacío, ¿qué pasa? Se cumple, ya que... ¿Quieren que escriba con texto? Bueno, en las notas lo tengo escrito con texto y yo creo que en el pizarrón voy a ocupar más notación matemática. Una, para que se acostumbren. Dos, pues para poder escribir más en menos espacio, porque se dan cuenta como que no es tan grande. El símbolo después de P de X es otra forma de escribir el bicondicional. No. Es como el significado que le estás asignando a este símbolo. Ah, ok. Sí, porque el bicondicional es que A implica B y B implica A. Y en este caso estoy diciendo que P de X significa que los elementos de A son azules. Entonces se cumple ya que no existe X en el vacío tal que pues se cumpla no P de X. Para los que no hayan visto todavía este simbolito de aquí significa la negación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? No existe X que sea elemento del vacío tal que no se cumpla P de X. Sí, entonces, pues aquí acabamos de probar que todos los elementos del vacío son azules. Podríamos también probar a la vez que todos los elementos del vacío son rojos, porque pues tampoco podemos exhibir que exista un elemento del vacío que no sea rojo. ¿Queda clara como esta idea de vacuidad? Sí. Sí. O sea, en un principio como que sí cuesta un poquito porque Es pues, extraña ajá, decir que pues te podrían decir como pues tampoco puedes probarme que los elementos del vacío son azules, exhíbeme un elemento que sea azul. sí, justamente, Y ajá, ese es como un pequeño problema que tenemos aquí. Pero el hecho de que tú no puedas exhibir uno que no lo sea, ya es prueba suficiente, ¿no? es exactamente, ¿no? Ya le estás dando completamente a decir, es que no puedes enseñarme uno que no lo sea. Muy No bien, tienes muy bien. forma de que niegues lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es lo que le da la opción de ser verdadero. Ok, Eso me ok, resulta un ok. poco extraña, pero créanme, bueno, en general, creo que todo lo que llevan viendo estas 2 semanas son cosas algo extrañas, pero se van a ir acostumbrando poco a poco. O sea,
es normal, tampoco se sientan presionados porque existen cosas que a uno le agarran la onda. Son cuestiones de que poco a poco vamos a ir viendo qué onda. Oye, Lalo, tengo una duda. Entonces, ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo que está entre la negación y el conjunto vacío? Es rápido. Ah, ya. Lo escribí muy feo porque el plumón es grueso, pero usualmente es como una bolita y como una T al revés y otra bolita. Y esto significa tanque. Ah, ok. Gracias. Sí, o sea, se escribe así, cuesta la onda agarrarle. Creo que yo no supe qué era hasta como medio semestre, fue horrible, pero, pero sí es tal que. Y se ocupa completamente en el texto matemático. Y les digo, o sea, como les había mencionado, usualmente el texto matemático se escucha, se ve mucho al momento de estar como dando clase, lo ven escrito en el pizarrón, pero a la hora de leer la parte de la literatura, es raro que los encontremos. Usualmente la literatura siempre trata de escribir las palabras como tal, ¿no? Que le da un mayor entendimiento a las cosas. Y ahora sí, vamos a retomar toda la parte que estábamos viendo de subconjuntos y al ratito retomamos al vacío. Entonces, habíamos dicho que vamos a escribirla rápida la definición con lenguaje matemático. Habíamos dicho que A está contenido en B. Sí, solo sí, ¿qué pasaba? Sí, todos los Para elementos para toda X también perteneciente están a X presentes en B. pertenece a B. Exacto, ¿no? Para todo A que sí, bueno, para todo elemento de A, ese elemento también tiene que estar en B. Como buen dato, ya les había enseñado, les hice los dibujitos y ya están en las notas, para que se den como una idea gráfica de cómo es que se ve esto. Entonces, vamos a probar la primera propiedad respecto a los subconjuntos. Entonces, toda esa parte iba con azul, iba así. Proposición. ¿Alguien sabe qué quiere decir que haya escrito proposición? Y hay que Poner algo que probar si es verdadera o significa- falsa, ¿no? No, ¿Qué que es? haya escrito ¿Algo proposición que quieres significa que vamos a demostrar? hacer nuestra primera prueba del curso. Determinar si es verdadero o falso, ¿no? Algo que se Sí. tiene que determinar. No, literal, o sea, solo era para decir que vamos a hacer nuestra primera demostración del curso. Entonces, la pregunta es, ¿han visto demostraciones anteriormente? No en este curso como tal, Sí. sino Sí, Sí. de en alguno. conjunto, Sí. sí. Sí, Voy a Sí. borrar la parte de velocidad. Voy a pasarle el borrador aprovechando que está mojado, que ya lo lavé. Y se borra mejor. Entonces, tenemos dos cosas, ¿no? Aprovechando que están viendo lógica, eh, pues vamos a decir que P va a ser, sea A un conjunto. Y Q como A está contenido en A. Y entonces tenemos que P implica Q, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos como hipótesis a P y tenemos que demostrar Q a partir de la teoría que conocemos en P. No es lo que están haciendo en lógica. Bueno, de hecho, aquí tengo un entonces, pero usualmente lo verían con la profesora así, ¿no? Que desde nuestro sistema, nuestros axiomas y todo eso, podemos demostrar que P implica Q. Entonces, queremos demostrar que P implica Q, y ahora sí, pues para darle formalidad a esto, para que vean cómo tienen que ser las pruebas formales, vamos a poner primero, pues,
que vamos a escribir una demostración, ¿no? Demostración. Y ahora hay que escribir nuestra hipótesis. ¿Quién es nuestra hipótesis? P. Entonces, supongamos que A es un conjunto. Esta demostración va a ser muy burda, pero quiero que se vayan como dando una idea de que cuáles son como los pasos que hay que hacer, ¿no? Pasos entre comillas, porque no hay como una regla de pasos. O sea, en la lógica sí, pero como tal a la hora de escribir una demostración con palabras, eh, no tenemos como un caminito. Ojo, algo importante aquí, y es algo que muchas veces le choquea a la gente cuando empieza a hacer demostraciones, es que siempre suponemos nuestra hipótesis y no nos importa qué pase en la vida real, ¿no? O sea, no nos importa nada. Lo único que nos importa es que cuando se cumpla nuestra hipótesis, entonces se va a cumplir nuestra tesis, que en este caso es Q, ¿sí? O sea, puede que lluevan elefantes rosas, no sé, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que cuando A sea un conjunto, entonces A puede estar contenido en A, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? Es que yo veía que cuando demostrabas conjuntos, para algunas propiedades tienes que, bueno, me decían que tenía que especificar que A fuera un conjunto no vacío. ¿Aquí es necesario? No necesariamente, porque Ok, se cumple también para el vacío, depende. ok. Entonces, tengan en cuenta eso, que cada vez que se cumplan nuestras hipótesis, nosotros vamos a probar que se va a cumplir nuestra tesis. No nos importa qué está pasando de fuera, ¿no? Puede que nuestra hipótesis nunca se cumpla, pues puede, pero cuando se cumpla, se va a cumplir nuestra tesis. Eso es lo que nos importa. Entonces, ahora sí. eh, y ya que supusimos esto, cuando probamos conjuntos, como ya lo habrán visto, hay que tomarnos un elemento del conjunto. Pero ¿qué elemento nos tomamos? Nos vamos a tomar algo que le llaman un elemento que está fijo, o sea, que no lo movemos, pero es arbitrario. Con arbitrario nos referimos a que estamos tomando, pues, un elemento del conjunto, no sabemos quién es, pero pues sabemos que estamos tomando a uno, ¿no? Y lo estamos manteniendo fijo, no lo vamos cambiando como vamos avanzando en la prueba. ¿Qué nos da esto? Que como estamos tomando cualquier elemento, pues en teoría podríamos repetir la prueba para cada elemento de ese conjunto. Solo vamos cambiando el elemento. Y entonces así cumpliríamos o probaríamos que para cualquier elemento del conjunto se cumple. Y entonces ya es lo que nos da como las pruebas como tales de conjuntos. ¿Sí? Entonces primero vamos a tomarnos un elemento, sea X que está en A. Usualmente la gente escribe arbitrario pero fijo. Yo no lo voy a estar escribiendo, pero tengan en cuenta que eso siempre va a ser así. O sea, este elemento es arbitrario, lo agarramos pues así al azar, pero no lo vamos a mover durante la prueba. Y pues ya no, ya acabamos, porque pues como X está en A y nuestra definición de contención es que para todo elemento de A, el elemento está en B, pues aquí queremos ver que todo elemento de A pues está contenido en A. Y pues ya, ¿no? Automáticamente. Como pues X está en A, pues X se mantiene en A. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues A está contenido en A, ¿no? Esta prueba la podemos hacer porque acuérdense que yo le estoy dando la opción aquí de que sean iguales, no pasa nada. Si estuviéramos así, entonces esta propiedad ya no se cumple porque un conjunto ya no va a poder ser subconjunto de él, ¿sí? Porque va a tener que al menos existir un elemento en la izquierda, más bien va a tener que existir un elemento en la derecha que no se encuentra en la izquierda. Y aquí no pasa porque son iguales. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, sí queda muy burda esta prueba, pero es como la primera así rápida que vamos a hacer y ya después, ahora sí vamos a hacer pruebas bien interesantes.
No se alcanza a ver bien. Ah, no, olvídalo, ya se aclaró. Sí, maybe es porque tienes los comentarios. Hay veces que cuando abres los comentarios se te regresa la pantalla, bueno, se mueve y entonces ya hay un problema. Y ahora sí, ya hicimos nuestra primera prueba, muy X, la verdad, y nuestra primera propiedad. Pero pues vamos a seguir probando propiedades de la contención de conjuntos. Otra vez, propiedad. Más bien proposición. Sean A, B, C conjuntos, tal que A está contenido en B y B está contenido en C. Entonces, ¿qué va a pasar? A está contenido en C. ¿Sí? Te dice, pues, A está contenido en B. Entonces sabemos que, pues, en dibujitos, este puede ser A y este puede ser B. Pero después te dice, pero B también está contenido en C, ¿no? Entonces existe aquí un conjunto más grande que se llama C. Y pues intuitivamente podemos ver que si B está contenido en C, pues A también lo tiene que estar, ¿no? Y ahora sí es algo que vamos a demostrar. Eh, ya, esta parte de lógica, decir sea P tal y sea Q tal, la voy a estar omitiendo, pero de igual manera, como les he comentado, o sea, siempre tenganlo en cuenta. Es muy importante que sepan cuáles son sus hipótesis, qué es lo que quieren demostrar, porque muchas veces es muy usual que al inicio de la carrera muchas veces supongas lo que quieres demostrar o en algún momento de la prueba ocupes lo que quieres demostrar y pues eso ya estaría mal. Entonces, siempre tengan bien en mente cuáles son sus hipótesis y a qué queremos llegar, ¿no? En este caso, pues tenemos aquí nuestro colectivo lógico que es entonces, y lo que queremos probar es que A está contenido en C. A partir de aquí hipótesis de que B está contenido, de que A está contenido en B y de que B está contenido en C. ¿Alguien iba a decir algo? Claro. Este, bueno, después de que termines esta demostración, podríamos checarlo, pero cuando dice que A no pertenece, bueno, no es subconjunto de B y B no es subconjunto de C, entonces A no es subconjunto de C. Sí, podemos verlo. Sí, es que tenía, bueno, me dejaron eso en una tarea de cálculo y pues no estoy muy seguro si lo que hice estuvo bien. Si quieres esa la vemos después o si quieres la vemos al terminar la clase. Ah, sí, claro. ¿Sí? Así rápido. Al fin, como usualmente acabamos, bueno, trato de acabar 5 minutos antes. Entonces, podemos echarle un ojo rápido. Entonces, ahora sí, demostración, ¿no? Entonces, primero siempre hay que suponer nuestras hipótesis. Supongamos que A está contenido en B y B está contenido en C. Y ahora sí, ya tenemos nuestras hipótesis. Para probar una contención hay que tomarnos un elemento arbitrario, pero fijo en A, y hay que ver que está en C, ¿no? Entonces, primero hay que tomarnos ese elemento, sea X que está en A, ¿no? Y ahora, como A está contenido en B, ¿qué sabemos? Y X está en B. Exacto, ¿no? Que para todo elemento de X que está en A, X está en B. Y ahora sí, ya tenemos un elemento en B. Y por el mismo argumento, como B está contenido en C. Ay, no es cierto que sean. Denme un segundo porque están marcando por teléfono a mi casa y estoy solo.
Regresamos al estudio. Entonces, como B está contenido en C, ¿qué va a pasar? Pues podemos decir que ese mismo X también va a estar en C, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, Así, pues para todo elemento de A, vimos que ¿qué? Que ese elemento también está en C. Y esa es la definición de que un conjunto sea subconjunto de otro. Pues ya podemos decir que por lo tanto, A va a estar contenido en C. Ok, ahora sí no voy a contestar. Entonces, ¿hay dudas en esta prueba? No, No. no, No. Si hay dudas, es importante que me digan. No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Y ahora que ya hablamos de contenciones, vamos a dar una definición que es súper importante y que les comenté al inicio de la clase, que es la que nos causa problemas. ¿No? Entonces, definición. ¿Y cuál es esta definición? Pues nuestra igualdad de conjuntos, ¿no? Entonces, sean A y B conjuntos eh, punto. Si A está contenido en B y B está contenido en A, decimos que, pues que A es igual a B. ¿Sí? ¿Qué pedimos para que dos conjuntos sean iguales? Es que uno esté contenido en el otro y que el otro esté contenido en el uno. Es raro. ¿Y esto qué nos dice? Que nos dice que para todo elemento de A, ese elemento tiene que estar en B. Pero también nos dice que para todo elemento de B tiene que estar en A. Entonces lo que estamos concluyendo es que los elementos de A y los elementos de B son iguales. Y al ser iguales es cuando nosotros podemos decir que los conjuntos son iguales. ¿Sí? sí. Y ahora sí, para terminar la clase vamos a dar unas propiedades. Bueno, para terminar la clase aún quedan 10 minutos. Vamos a hablar rápidamente sobre algunas propiedades de nuestro conjunto vacío. Ahora sí, aprovechando que ya tenemos propiedades de los subconjuntos y tenemos propiedades y ya tenemos la igualdad de conjuntos. Entonces, a ver. Lo tengo escrito como lema. Para los que se pregunten, primero, de nivel de menos importancia a más importancia, tenemos las proposiciones, luego los lemas, luego los señores teoremas, ¿no? Cuando uno escribe teorema es porque eso que vamos a probar es muy importante. Los lemas son un poco menos importantes que los teoremas y las proposiciones son las cosas básicas que hay que probar para poder probar después lemas y teoremas. Y los corolarios son teoremas que son completamente o se deducen completamente del teorema anterior. Entonces, si yo digo corolario, es porque es algo que se deduce casi inmediatamente de lo que acabamos de probar. Sí, para que lo tengan en cuenta, porque luego muchas veces tú ves que el profe escribe eso y dices, ah, pues está muy chido, pero no tienes idea qué quiere decir cada cosa. Entonces, básicamente solo son enunciados que nos van diciendo cómo vamos probando las cosas, pero tienen un orden de importancia. Y entonces, pues el orden que usualmente se ocupa es este. Entonces, este es lema, este es pues de un nivel medianamente importante. Y lo que vamos a probar es que
como mencionaban, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. O en lenguaje matemático, que pues el vacío está contenido en A, donde A es conjunto, ¿no? Es un conjunto. Y aquí podría uno pensar, pues por vacuidad se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos exhibir un elemento que no es del vacío que no esté en A. Sí, tienes toda la razón, se cumple completamente por vacuidad, que de hecho, pues podríamos decir por vacuidad se cumple, pero pues vamos a dar una demostración que básicamente es escribir la propiedad de vacuidad. Demostración. Entonces, por contradicción, ¿quién ha hecho pruebas por contradicción? Yo lo Sí. sé. Sí, Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre contradicción y reducción a lo absurdo? Es lo mismo. Ah, ok. La idea es la misma. Para los que no han visto contradicción, tal vez les da pena decirlo, vamos a suponer que P y no Q. ¿Sí? Y ya que supusimos eso, donde Q es lo que queremos probar, vamos a ver que pues también se va a cumplir Q. Y a partir de aquí vamos a poder deducir que entonces P implica Q, ¿no? Ahora sí, aprovechando que están viendo lógica, y aprovechando que tomé las lógicas, me siento muy bien escribiendo así. Suponemos P y suponemos que no Q, y a la vez llegamos a demostrar que Q, o llegamos a demostrar que no se cumple alguno de los axiomas, pero usualmente es no Q, y entonces ahí ya vamos a poder deducir que P implica Q. Entonces, por contradicción, hay que suponer, supongamos que, pues que el vacío no está contenido en A, que el vacío no está contenido en A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto por definición? Que hay algún elemento del vacío que no esté en A. Exactamente, ¿no? La contención te dice, para todo elemento del vacío, ese elemento está en A. La negación de eso sería que existe un elemento en el vacío que no está en A. Entonces, al suponer esto, supongamos que pasa esto, entonces existe X en el vacío tal que X no está en A. Ay, aquí es una... Y aquí hay una contradicción, ¿no? sí, ¿Por Que qué? el Porque vacío tiene un estamos... elemento. Exactamente, ¿no? Porque estamos viendo que el vacío tiene un elemento. ¿Y cuál es la contradicción? Nuestra contradicción es que el conjunto vacío, entonces ya no es vacío. Ya que, entonces, el simbolito del vacío ya no es vacío. Y concluimos que, por lo tanto, pues el vacío tiene que estar en A. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todo bien hasta este punto? sí. ¿Pertenece al vacío o X está contenido? Ah, perdón, sí. Y ya, ¿no? Cuadrito. Usualmente esos Solo para cuadritos... aclararlo. ¿Mande? Solo para aclararlo. Ajá. Deducimos, bueno, por lo tanto, el vacío está en A porque si no estuviera, ya no sería vacío, ¿no? Exactamente. Porque si no estuviera en A, entonces estamos diciendo que existe un elemento en el vacío que no se encuentra en A. Pero eso es falso, porque estaríamos negando nuestra definición de conjunto vacío. ¿Sí?
¿Sí? Sí. ¿Claro para todos? Sí. 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 Y ahora sí, vamos a Sí. probar la última. La última de hoy y ya mañana, no es cierto, ya el jueves podemos entrar a operaciones con conjuntos y avanzar en esto. Yo tengo una Entonces, duda. ¿Cuál es el simbolito que está al lado de la A? El que es como un signo un de... signo de admiración, o sea, usualmente para denotar la contradicción se pone como un signo de admiración o usualmente así como que lo rellenas, pones el puntito para indicar que ahí hay un problema, que cuidado, aquí algo está mal. Pero usualmente se ocupan símbolos de admiración. Ah, ok, gracias. De nada. Y ahora sí, sí vamos a llamarle teorema. Entonces, sea A un conjunto, entonces A está contenido en el vacío, sí y solo sí, A es igual al vacío. Y así viene una prueba interesante, ¿no? Entonces queremos probar un sí, solo sí. Este es un bicondicional. Por lo tanto, primero hay que probar ya sea la ida o el regreso y luego el que nos falta. Es decir, tenemos que probar primero que A está contenido en A. Entonces A es igual al vacío y después probar que si A es igual al vacío, entonces A está contenido en el vacío. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a hacer primero la ida. Voy a borrar aquí abajo. Y entonces la ida también la vamos a hacer por contradicción. O por reducción al absurdo. Reducción al absurdo, que es lo mismo. Supongamos, Disculpe, profe. ¿sí? ¿Cuál es el signo que puso después de demostración? Ah, es el bicondicional de implica. Y solo le puse como una casita para indicar que estamos haciendo esa ida. ¿Sí? Esto es para indicar que estamos suponiendo que A está contenido en el vacío y queremos probar que A es igual al vacío. Ah, vale. Está bien. Sí, sí, es para indicar que estamos haciendo como ese bicondicional, porque acuérdense que esto, el simbolito, es esto de aquí. Estamos haciendo el que va para allá. Supongamos que A está contenido en el vacío y que pues A es distinto del vacío, ¿no? Y por nuestra definición de ser de igualdad de conjuntos, si es distinto es ¿por qué? Según nuestra definición es que para que sean iguales es que A está contenido en el vacío y el vacío está contenido en A. Entonces, si son distintos es porque alguna no se cumple. Entonces tenemos que A no está contenido en el vacío o el vacío no está contenido en A. Pero, ¿qué pasa? Por el lema anterior, sabemos que el vacío siempre está contenido en A. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Que A no está contenido en el vacío. ¿Y aquí qué pasó? ¿Puedes Hay una repetir, por favor? contradicción. La Exactamente, ¿no? contradicción Que hay con lo una que supusimos, contradicción. ¿no? Contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros supusimos que sí está contenido porque es nuestra hipótesis. Ya que por hipótesis A está contenido en el vacío. Y ahora sí, por lo tanto, ¿qué Profe, pasa? supongamos que A está contenido en el vacío, ¿y qué es eso después? ¿Después del I?
Supongamos que A está contenido en el vacío y que A es distinto del vacío. Ok, ok. Gracias. Sí, eso siempre que pongamos una rayita así atravesada es que estamos negando el simbolito. Sí, entonces ya acabamos esta idea, que de hecho debí de haberla puesto con color. Entonces, vamos a hacer el regreso de la demostración. Entonces, ahora vamos a suponer que A es igual al vacío. Supongamos que A es igual al vacío. Y ahora sí, pues por demostrar, que queremos demostrar que pues A está contenido en el vacío. Ahora, como supusimos que A es igual al vacío, pues por definición, ¿qué pasa? A está contenido en el vacío y el vacío está contenido en A. Por lo tanto, pues A está contenido en el vacío, ¿no? Aquí acabamos una, aquí acabamos otra. Y ahora sí, ya probamos las dos idas. Bueno, la ida y el regreso, la implicación a la derecha, a la izquierda, como lo quieran decir, y vamos a concluir la prueba. Entonces, por pues la ida a la derecha y la ida a la izquierda, concluimos que A está contenido en el vacío, sí y solo si A es igual al vacío, ¿no? Y ahora sí, cuadrito señalando que ya acabamos nuestra prueba. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Esa es una forma de demostrar. ¿Sí? No vi quién estaba hablando. ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Qué dice después de A es igual al vacío? ¿Como una P y una D? Ah, sí, esa es la forma en la que abrevias para decir por demostrar. Y después de esa palabra, ¿qué dice? O sea, después de A pertenece al vacío por lesión. O por definición. Ah, ok. Sí, perdón, gracias. Sí, no, disculpa. ¿Y alguien más iba a comentar algo? Yo me perdí un Yo tengo poco. una duda. A ver, Abigail. Sí, en el condicional se tiene que hacer la ida y la vuelta. En el condicional solo nada más tendría que ser de ida. Exactamente, ¿no? Ah, Sí, exacto. Al tener el bicondicional, te está dando dos condiciones que se cumplan. Que se cumpla el entonces hacia la derecha y el entonces hacia la izquierda. Entonces es necesario hacer los dos. gracias. De nada. ¿Y Después de alguien más por, tenía una después de duda? por, ah, después del por demostrar, dice que A pertenece a A, o A es igual a A, o A es igual al conjunto. Pues es que no se alcanza a ver bien. Lo Después que del me por preocupa es demostrar. que diga que A pertenezca a algo. Pero, o sea, en donde supongamos que es igual al conjunto, no sé, por demostrar, y luego ya no se ve bien qué dice. Que A ¿Qué esté dice? contenido en el vacío. Ah, ok. Yo una pregunta. Entonces, en la ida, demostramos que como A, el vacío es subconjunto de cualquier otro que A no esté contenido, es una negación, ¿no? Por eso pusimos ese simbolito. A ver, Emma, no, este simbolito implica que hay Ajá, una contradicción. O bueno, ajá. sí, una negación. Entonces, sí, justamente lo que me dices. Ok, gracias. De nada. ¿Podrías explicar más a fondo esa parte? Es que me perdí después de que dice, sabemos que A pertenece a A, por lo tanto, y luego dice lo de la contradicción. Es como que no le caché muy bien esa idea, por favor. Ya. Te dice, sabemos, bueno, más bien, suponemos que A no está contenido en el vacío, más bien que A está contenido en el vacío, disculpa, y que A es distinto del vacío.
Entonces, al ser A distinto del vacío, pues no tenemos las dos contenciones, hay alguna que no se cumple, ¿no? Que esa es la negación de la definición. Entonces, ¿qué pasa? Que A no está contenido en el vacío o el vacío no está contenido en A. Pero nosotros justamente acabamos de demostrar que el vacío está contenido en A. Y como se tiene que cumplir alguna de las dos, entonces solo quedaría que se cumpla que A no está contenido en el vacío. Pero esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque por hipótesis nosotros supusimos que A sí está contenido en el vacío. Entonces estamos diciendo que A sí está contenido en el vacío y a la vez A no está contenido. Y eso no puede pasar. No se puede cumplir que A y no A la vez. Entonces, solo, no se puede cumplir una oración y su negación a la vez. Entonces, de ahí la contradicción de que A no esté contenido en el vacío. Y la contradicción viene de suponer que son distintos. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que A sí tiene que ser igual al vacío. Ya acabó la clase, entonces quien ya se quiera ir a su siguiente clase en línea es libre.